¿Sabéis qué tienen en común todas estas casas en las que me he alojado mientras teletrabajaba viajando por el mundo? Que no he pagado por ellas. Si queréis saber cuál es mi truco para ahorrar dinero mientras viajáis, ya sea de vacaciones o teletrabajando, quédate en este vídeo. Soy José y llevo varios años teletrabajando por distintas partes del mundo. Ahora mismo estoy en Bangkok, en Tailandia, y esta casa, en la que llevo alojado más de un mes, podríamos decir que no he pagado por ella. ¿Y cómo lo he hecho? Pues básicamente usando Home Exchange. Home Exchange es una aplicación de intercambio de casas donde te registras, creas tu perfil, subes tus fotos y pones tu casa a disposición de otras personas para que vengan mientras tú estás viajando y estás yendo a casa de otra gente. Hay dos tipos de intercambio, el intercambio recíproco, yo voy a tu casa y tú vienes a la mía, el cual realmente es bastante complicado porque imagínate que quieres ir a Colombia, tienes que encontrar a alguien de Colombia que quiera viajar a tu ciudad al mismo tiempo en el que tú quieres ir allí, lo cual resulta un poco complicado. Por eso hay otro segundo tipo de intercambio que es el intercambio no recíproco. Es un intercambio en el que yo voy a tu casa mientras tú no estás en ella, ya sea porque estás de viaje o porque estás visitando a tu familia. Entonces, hay un sistema de puntos que se llaman Get Points, donde la aplicación valora tu casa dependiendo de las cosas que tiene, el tamaño, el número de personas que pueden quedarse, si tiene aire acondicionado o no, etcétera, etcétera, y en base a eso te asigna unos puntos. Cada vez que tú dejes tu casa una noche, recibirás esa suma de puntos. Al mismo tiempo, usarás esos puntos para viajar a casas de otras personas. Lo bueno es que el coste de puntos de tu casa no depende si vives en Madrid, en Nueva York o en Miami. Depende de cómo sea la casa. Eso hace que no tengan ventaja gente que vive en ciudades mayores versus a personas que viven, por ejemplo, en pequeños pueblos. ¿Y es realmente gratis? Pues bueno, no es gratis al 100% como todo en la vida, pero solo hay que pagar una suscripción anual de 160 euros. De este modo, tú ya puedes entrar en la aplicación y comenzar a hacer intercambio. También, una vez que te registras, te dan una serie de puntos que puedes usar desde el principio. Si tú viajas a cualquier sitio durante 3 noches, seguramente te hayas gastado más de esos 160 euros, por lo tanto ya sale rentable. Y a partir de ahí lo único que tienes que hacer es dejar tu casa para poder acumular puntos y luego ir a otras casas y hacer estancias largas. Por ejemplo, nosotros estamos en Bangkok, pero al mismo tiempo hay familias visitando nuestra casa. ¿Y cómo buscas un alojamiento? Fácil. Entras en la aplicación, filtras por el destino, filtras por tus fechas y seleccionas la casa. Que tú veas una casa no significa que puedas ir directamente a ella. Tienes que contactar con el dueño, hablar con él. Tú también tienes una reseña y ellos tienen una reseña y tú en base a eso puedes decidir si quieres que esa persona vaya a tu casa o no. Es decir, no cualquiera que esté en la aplicación puede entrar. Mucha gente también le preocupa el tema de la seguridad. Por ejemplo, ¿qué pasa si me rompen algo? La aplicación tiene su propio seguro. Además, hay una fianza que no se bloquea, pero sí que se da la autorización para que si hay algún problema se puedan quitar hasta 500 euros de tu cuenta. Realmente es una especie de fianza que hace que todo sea más seguro. Pero normalmente no suele haber problemas, ya que todo el mundo que va ahí tiene su propia casa puesta. Por lo tanto, el perfil es un poco diferente al de la gente de Airbnb o tipos de alquiler que muchas veces por el simple hecho de haber pagado dinero parece que tienen como más libertades y pueden hacer lo que quieran en tu casa. Y por ejemplo, si te cancelan a última hora, Home Exchange te ayuda a buscar otro alojamiento. O por ejemplo, si a alguna persona le han cancelado, Home Exchange puede ofrecerte a ti puntos extras por acogerlos. Por lo tanto, es difícil que te quedes sin nada en la calle. Si tu casa no es tan buena o no vives en un sitio muy turístico, no hay problema, ya que realmente lo que aquí se valora es el hecho de que tu casa sea limpia, sea cómoda y sea acogedora. Normalmente nosotros hemos estado en casas mucho más grandes y mucho más lujosas que la que tenemos nosotros. Si analizamos los pros y los contras, yo diría que una de las ventajas es que tienes un ahorro brutal, no tienes que gastar prácticamente dinero para viajar, pagas una vez al año 160 euros y puedes viajar a tantos destinos como tus puntos te permitan.
Vives como un residente en un local, ya que al estar en una casa tienes cocina propia, puedes ir a supermercados, cosas que no puedes hacer tan normalmente como cuando estás en un hotel. También esto es ideal para personas que teletrabajan, ya que tú lo que quieres es buscarte una base en un sitio, tener un sitio cómodo para teletrabajar. Normalmente esto en hoteles no pasa, y no tener que estar dependiendo del internet del hotel o de una cafetería donde puede que haya mucho ruido y cosas del estilo, ¿no? Además, la gente cuida las cosas porque, como te digo, todos tienen su propio piso puesto ahí, lo cual hace que tengas un poco más de conciencia a la hora de cuidar las cosas de otra persona. Si miramos las desventajas, el problema es que, a diferencia de un hotel, hay que reservarlo con antelación. Hay que planear tu viaje bien porque necesitas hablar con la persona, que te confirmen y cerrar todo. Es cierto que se pueden hacer intercambios de forma casi inmediata, pero normalmente requiere un poco más de tiempo. Además, no siempre encuentras lo que quieres en la fecha en la que quieres, por lo tanto tienes que ser un poco flexible con tu destino o con la ubicación de tu destino o con las fechas en las que quieres. Al mismo tiempo, una de las desventajas es que si quieres estar descubriendo un país y viajando, recorriéndolo, no te lo permite tan fácil porque tú tienes una casa en un punto concreto. Y por supuesto necesitas dejar tu casa, si no, no vas a acumular suficientes puntos para viajar. Luego, como reflexión personal, no es solo el ahorro de dinero, que es enorme. Imagina pagar un mes de alojamiento en Nueva York, serían miles de euros probablemente, sino que vives la vida como un local. Cuando teletrabajas, eso también gusta, ¿no? No estar solo yendo a sitios turísticos y estar en una zona más residencial, más tranquila, pero que te permita explorar toda la ciudad. Nosotros, entre idas y venidas, hemos hecho más de 38 intercambios y no hemos tenido ningún problema. No hemos tenido problemas con las cosas que hay en nuestra casa, no hemos tenido problemas con ninguno de los anfitriones. Lo único que hay que buscar algunos métodos para, por ejemplo, limpiar la casa si vas a estar mucho tiempo fuera o dejar las llaves si no estás allí presente. Una de las cosas que nosotros usamos para dejar las llaves, por ejemplo, es el servicio de KeyNest, que básicamente tú puedes dejar por un precio al día las llaves en un establecimiento, por ejemplo una cafetería del barrio o una tienda, y esa persona con un QR viene y la recoge. Eso pues hace que tú puedas hacer intercambio aunque no estés presente en la ciudad. Es una buena forma de darle las llaves. Y aquí abajo en la descripción del vídeo también os voy a dejar nuestro link de referido. No ganamos dinero con ello, pero si os registráis usándolo, ganáis puntos extras vosotros y ganamos puntos extras vosotros para poder viajar dejando menos tu casa. Y por último, si os queda alguna duda, os invito a que hagáis preguntas en los comentarios y os contestaré a medida que pueda.